escuchar. Doctor Oviedo. Muy bien. Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos reunidos hoy para tratar un tema muy acuciante, ¿ah? Porque se prevé en el futuro próximo problemas de carácter alimentario. Para iniciar esta reunión, ¿no? Dejo en el uso de la palabra a don Arturo Landaure, gerente general de Oviedo y Landaure Consultores. Gracias, doctor Oviedo. Señoras y señores, muy buenas noches. En diversos medios nacionales y extranjeros se viene hablando de una probable crisis alimentaria. Para la prestigiosa revista The Economist, la eventual escasez de alimentos respondería a la insuficiencia de fertilizantes desde el inicio de la pandemia por COVID-19, agudizada por la invasión de Rusia a Ucrania. A ello hay que agregar que a nivel mundial ya existen problemas de comercialización de productos alimentarios debido al alza en el precio de los combustibles y de fertilizantes. En el Perú, según el INEI 2021, el 56% de su población, 18 millones de personas, vienen siendo afectadas tanto por la pérdida de capacidad adquisitiva ocasionada por una inflación que ya alcanza el 7% como promedio, y la consecuente subida de precios en el transporte y en los alimentos, como por la pérdida de plazas en el mercado laboral que se manifiesta en que la informalidad ya alcanza el 85% como promedio. Desde este punto de vista debemos plantearnos dos preguntas. ¿Habrá realmente escasez de alimentos? O habiendo alimentos, ¿habrá quienes no pueden acceder a ellos por su nivel de pobreza, su ubicación o desubicación en el mercado laboral o la inadecuada distribución de dichos alimentos? ¿Cuánto durará esta crisis y cómo afrontar con prontitud este reto ineludible? El doctor Rigoberto Coico Monroy, quien viene elaborando sobre este tema desde hace varios años, nos ilustrará esta noche sobre los alcances de este problema en nuestro país. Mi nombre es Arturo Landaure González, gerente general de Oviedo y Landaure Consultores, y le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, que como la demás esperamos desarrollar un ambiente de serenidad e imparcialidad. Muchas gracias. Ya, siga. Continúe. Perfecto. Ya. Bueno, primero muy agradecido con ustedes por la invitación. Don Pepe Oviedo es una insignia muy ilustre del Congreso de la República que yo tuve el honor de conocer cuando trabajé allí en el Parlamento Nacional. Es una persona muy destacada y para mí me honra estar el día de hoy en este espacio de conversación. Igual, ¿sí? Discúlpeme, pero tengo que corresponder a sus palabras. ¿Ah? Oh. Tengo que corresponder a sus palabras, tengo que agradecerle la gentileza y decirle a los demás que para mí el gusto es mayor porque don Rigoberto Coico, a quien conocí efectivamente en el Congreso, cuando él era asesor, me parece, de la Comisión de Agricultura, ¿no? Bueno, él es un gestor público con una amplia experiencia, pues en alta dirección, ¿no? Y se ha movido tanto los poderes ejecutivo y legislativo. Yo quiero hacer notar que actualmente él está ejerciendo el cargo de director general de políticas agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Ruego, ¿no? El Midagri, ¿no? Que antes se llamaba Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero los cargos que ha ocupado con anterioridad no han sido cargos menores, ¿ah? En primer lugar, él ha sido viceministro de Políticas Públicas, de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, y ha sido secretario general del Ministerio de Cultura. Y a ello hay que añadir que ha sido jefe institucional de la Biblioteca Nacional y jefe del gabinete y director general de personal del Ministerio del Interior. O sea que aquí hay una experiencia ganada en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es una experiencia muy valiosa para los fines de esta conferencia, ¿no? Y además, en cuanto al Congreso se refiere, ¿no? El doctor Coico ha sido asesor técnico en 3 mesas directivas, ¿no? Y secretario en el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. O sea,
aquí hay una formación política en el ejercicio de la función pública, ¿no? Que es necesario relevar. Ahora, claro, en el Parlamento, además, el doctor Coico ha sido un profesional ciertamente muy destacado, muy querido por la gente con la cual ha trabajado. Espero que vuelva al Parlamento en algún momento, porque el Parlamento está un poco desabastecido en este momento de profesionales de su nivel, ¿no? Y él ha trabajado en el servicio parlamentario en la jefatura de comisiones del Congreso. También se ha desempeñado como asesor principal en despacho parlamentario. Esta es una combinación que no es común, esta es una experiencia que no es común, ser asesor de un despacho parlamentario y además, ¿no es cierto?, en otro momento trabajar en comisiones, ¿no? Claro, en las comisiones uno puede trabajar, como lo ha hecho el doctor Coico, en comisiones ordinarias, en comisiones especiales, en comisiones de investigación, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y esto que se refiere al Estado, ¿no? Esto que se refiere al Estado, hay que relevarlo también en razón del sector privado, porque el doctor Coico ha sido becario de relaciones laborales en una empresa, en empresa de gran minería y gerente legal de la ONG Manos Virtuales, ¿no es cierto? Y este asunto tiene que ver con, de Manos Virtuales tiene que ver con ordenamiento territorial, conservación ambiental, agroecología, etc. O sea, esta es una experiencia muy valiosa que evidentemente ayuda a tener una visión de conjunto sobre el tema, sobre este tema de la crisis del sector alimentario. Entonces yo entiendo que para nosotros como consultora, ¿no? No solamente nos es grato, sino que además nos es beneficioso en el sentido del aporte que puede realizar el doctor Coico su participación esta noche. Así que, disculpe usted la interrupción, don Rigoberto, y lo dejo del uso de la palabra. Nada, al contrario, agradezco a usted, don Pepe Obeid, y también, por supuesto, a su socio y colega, el doctor Landau. Y sí, gracias, Pepe, por el resumen que has hecho de mi vida laboral. A veces uno no piensa que ha caminado tanto. Cuando da la vuelta a la esquina ya los años pasaron, pero la experiencia va quedando. Y creo que te ayuda a poder no solamente solidificar conocimientos, sino poder ser gestor público, ¿no? Yo sí me considero un funcionario de carrera en la gestión pública. He ocupado varios espacios que Dios me ha permitido y gracias a Dios también he podido salir airoso de todos y cada uno de ellos. No tengo ningún proceso, ni siquiera administrativo, respecto a las funciones desempeñadas, porque vamos procurando haciendo las cosas bien por el país, por la familia y por uno mismo, porque creo que así, más allá de criticar, podemos ir avanzando como país y asegurar la gobernabilidad de lo que toque, pero el beneficio es para el ciudadano de a pie y básicamente aquel que tiene las menores posibilidades de poder ajustarse a esta crisis mundial que nos ha impactado, esta crisis mundial que sin duda no somos un país, digamos, en una burbuja. Acciones que toman otros países repercuten en la gobernabilidad también de nuestro país si es que no se toman las decisiones adecuadas. Y conversaba con ustedes justo antes de iniciar, y creo que la mejor forma de lograr gobernabilidad en el país, en nuestro país, es teniendo información que es pública, pero que se tiene que trabajar para poder darle a los tomadores de decisiones y que sean ellos de manera informada quienes tengan que tomarlas. Es importante esto como un preámbulo solamente, porque eso es parte de la vida que hemos desarrollado como funcionarios públicos o como servidores del Estado, tanto en el Congreso como ahora me corresponde a mí estar en el Poder Ejecutivo trabajando técnicamente. No, yo no vengo a convencer a nadie respecto a la posición particular de algún partido. Yo no vengo en son de un partido, ni siquiera pertenezco a alguno de ellos. Lo que sí quiero y lucho es por mi familia, por mí
y porque nuestro país sea cada vez más grande. Esa es un poco la visión de desarrollo que debemos tener de manera informada, capacitándonos cada vez mejor y dando lo mejor de nosotros a la posición que tenemos, porque estos puestos son además eventuales, y con esa eventualidad hay que dar lo mejor que uno tiene para poder dejarle algo a los que nos van a seguir. Bien, dicho esto, no quiero hacer muy extensa la charla, porque es una conversación meramente. Lo que sí quería comentar con ustedes desde el título de la proposición que me hicieron. Nosotros hemos diseñado básicamente lo que es la gobernabilidad, que como ustedes perfectamente lo saben, pero lo vamos a repetir en grupo, que es la capacidad del gobierno en sus tres niveles, en el nivel nacional, regional y local, y básicamente de las instituciones públicas para atender de manera eficiente y eficaz al ciudadano y atender sus problemas. Cuando la sociedad realmente acepta las decisiones del gobernante, es ahí donde se genera la legitimidad. Cuando no las acepta, ahí el gobierno, sea cual fuese, cae en crisis. Diferencia de la gobernanza, que son conceptos diferentes, pero muy entrelazados, porque la gobernanza, que es este gobierno moderno al cual se tiene que aspirar todos los países democráticos, y sobre todo con esta nueva visión de la gestión pública, es romper un poco el paradigma de aquella verticalidad que existió siempre desde el gobierno, sino romper ese paradigma de verticalidad y trabajarlo más de manera transversal. La intervención del Estado tiene que ser de manera transversal. Yo soy un convencido de que el Ministerio de Desarrollo Agrario no va a resolver el problema del país en el tema agrario, porque existen competencias compartidas con los gobiernos subnacionales y porque además existen otros sectores como el de inclusión social, el de salud, el de educación, el de transportes, que van a tener que dar condiciones habilitantes para que el productor agrario pueda tener un desarrollo sostenible de su actividad. Y vamos a ver con cifras, porque es importante que manejemos cifras para poder de manera informada opinar. A veces muchos de nosotros, y me incluyo, conversamos con temas muy superficiales, de comentarios que alguien hace. Pero si nosotros buscamos la información que está públicamente y que, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Desarrollo Agrario, en mi dirección existe la Dirección de Estudios Económicos, que es la que se encarga de ir procesando toda la información existente e ir aterrizándola para la toma de decisiones, pues va a ayudar a poder fundamentar las iniciativas legislativas o las directivas que se puedan dar internamente, los lineamientos, los reglamentos de los proyectos, perdón, de las leyes ya aprobadas en el Congreso, etcétera. Y les decía que para lograr una gobernanza se tiene que romper ese paradigma del Estado como el todopoderoso y hacedor de todo, y tiene que tener una interacción de los públicos con los sectores privados, con las organizaciones sociales, con diferentes organizaciones de la sociedad civil para saber cómo atender sus demandas. Y esa es la forma de la gestión moderna, de la gobernanza, que es la que aspiramos desde la gestión pública, y de ello hay muchos ejemplos, ¿no? Uno de los principales, y el cual siempre me decían en la universidad, era el tema del presupuesto participativo. Claro, con sus pequeñas salvedades, ya que no es de obligatorio cumplimiento para la autoridad electa, pero sí le marca un rumbo para poder ir desarrollando esta conexión del funcionario elegido, electo, aquel que ejerce el poder, con aquel que va a ser parte de la gestión del elector, básicamente. Bien, dicho eso, como un marco conceptual, quería aterrizar ya en el tema de la seguridad alimentaria de nuestro país. Este concepto de seguridad alimentaria
ya se viene gestando como una política pública en nuestro país desde el año 2002, 2000 aproximadamente. Pero tomó todo eso. Hola. Igual te comento de que el problema aquí que se necesita es... Hola. Bueno, es una filtración. Bueno, viene gestándose ya hace 20 años, quizá un poco más, este concepto que debió o viene aterrizando en políticas públicas desde antes de la dación de la Ley de Seguridad Alimentaria. Y a mí me tocó estar en parte de este proceso dentro del Congreso de un debate que demoró de 7 a 10 años y que finalmente, impulsado por la pandemia, el Congreso de su momento, hace un año, tomó la decisión de aprobar una ley de seguridad alimentaria y nutricional. Sobre el particular, existen anécdotas que esta ley, habiéndose aprobado en doble votación por el Pleno del Congreso, de una forma que podría servir hasta para hacer una tesis, fue incluso con una reconsideración que no se ganó, es decir, procedió la ley, en el Consejo Directivo del Congreso decidieron anular la votación del Pleno. Algo que es a todas luces inconstitucional, pero eso es parte de la gestación legislativa de esta ley de seguridad alimentaria, que aún está pendiente de reglamentación en el Ejecutivo, pero que, digamos que tardó mucho en poder ser ley porque los actores políticos quizá no tenían la suficiente información que hoy día sí se dispone para tomar esa decisión. Y quiero comentarles que existe ya dentro de las políticas públicas que el Ejecutivo implementa la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se denomina como siglas ENSAN. Esta Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria lo que tiene que hacer es implementar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y esto tiene como objetivo general garantizar que la población logre satisfacer en todo momento los requerimientos nutricionales. Bajo cinco objetivos específicos, que son los que marca Naciones Unidas, básicamente FAO. FAO es la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, y así como en nuestro país hizo la incidencia para la aprobación de esta norma, también lo ha hecho en América Latina y en el Caribe, ¿no? Donde impulsamos desde el Congreso del Frente Parlamentario contra el Hambre y comenzó a discutirse esta política de seguridad alimentaria que era muy esquiva para muchos tomadores de decisiones a nivel legislativo y del propio Ejecutivo. Pero básicamente yo quiero hacer muy rápido y concreto en el tema de la seguridad alimentaria. Los objetivos que ya están aprobados incluso en la propia ley es la disponibilidad para poder garantizar como Estado. Nosotros tenemos que garantizar, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de los alimentos que sean de origen agropecuario, hidrobiológico, pero sobre todo inocuos y nutritivos. También el Estado tiene que asegurar el acceso, es decir, que exista la suficiente cantidad de alimentos inocuos, nutritivos, para la cantidad de población que existe en nuestro territorio nacional. Y sobre todo, asegurar ese alimento para aquellos que son mucho más vulnerables, ¿no? Aquellas personas que por estar en su grado de pobreza no puedan acceder a los alimentos nutritivos. Recordemos que en los primeros años, si un ser humano no se nutre, pues esto va a afectar en toda su vida productiva. Y esto es un daño que no solamente se le hace a la persona, sino a la sociedad en general. También está la utilización. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos, nutritivos, respetando además los hábitos alimenticios que existan en cada zona. El tema de estabilidad es garantizar la adaptación a manifestaciones de cambio climático, como ustedes pueden ver en esta presentación. Y el tema institucional que se ha logrado por mucho tiempo y en diferentes niveles de gobierno, asegurar que se vaya normando sobre este particular de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Si bien es cierto, se ha logrado, se sigue avanzando en reglamentar y en poder lograr cada vez que
más personas puedan salir de la pobreza. Y aquí quiero hacerles un marco muy rápido de lo que es básicamente las políticas, perdón, la legislación existente sobre seguridad alimentaria y nutricional, ¿no?, en nuestro país. El marco legal que existe sobre seguridad alimentaria y nutricional, como les comenté, el 2002 esto llegó al acuerdo nacional. Previamente hubieron algunas conversaciones, pero ya aterrizó el año 2002. Y se darán cuenta ustedes que el año 2002, el acuerdo nacional, que es una forma de gobernanza que tiene el país para poder involucrar a aquellos sectores políticos en la toma de un conjunto de voluntades, en todo caso, que van a ir encaminando, fue el año 2002 donde se comprometió a establecer una política de seguridad alimentaria. El año 2002. El año 2004 se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria con un horizonte hasta el año 2015. ¿Correcto? Pasaron 10 años y salió el Decreto Supremo 102/2012 PCM, que declaró de interés nacional y necesidad pública y esta seguridad alimentaria del país, pero que crea una comisión multisectorial de seguridad alimentaria, que se denomina CONSAM, y que tiene como función hacer esta intervención multisectorial de las que les conversaba al inicio de esta charla. El año 2013, por decreto supremo, se aprueba esta Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y el 2015 se crea el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria al año 2021. Es decir, hasta el año pasado, esta Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria tendría que hacerse el corte, evaluarse y reformularse. En ese proceso estamos aquí en el Ministerio de Desarrollo Agrario para tratar de alinear las acciones de intervención que vamos a tener para poder tener un plan nacional de seguridad alimentaria actualizado con esto que como el mundo nos ha tocado vivir, el tema de la pandemia. Nadie se imaginó una pandemia, nos ha tocado sobrevivirla, estamos aquí pudiendo seguir aportando al país y creo que esa es parte de las tareas que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario. Adicionalmente, como les comenté también hace un rato, habrán visto que pasaron 20 años hasta que el Congreso del 2021, el año pasado, tomó la decisión de aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En esta ley se establece una serie de articulados, pero básicamente lo que establece es una línea base para que esto se genere como política pública de aquí en adelante. Más allá del gobierno que venga, existe una ley que es una ley marco, que establece algunos criterios orientados también con FAO y que finalmente, después de mucho insistir, los tomadores de decisiones tomaron esta decisión de crear una ley que era muy intangible para muchos, ¿no? La inseguridad alimentaria, la hambruna, no era algo que se podía visionar desde antes de la pandemia. Todo el mundo vivía en el día a día, pero nadie se imaginó que en algún momento podría darse este riesgo que puede darse a nivel nacional y mundial de la escasez de alimentos y sobre todo que esto impactará más duramente a aquellos que menos ingresos son los que tienen o los que no van a poder comprar el alimento. Y aquí quiero aterrizar rápidamente en que la actividad agraria ha tenido dos impactos potentes, fuertes, que han hecho reflexionar a los tomadores de decisiones, a los políticos específicamente, que existe una gran posibilidad de caer en una emergencia alimentaria. Y es que el año 2012, a través 2020, a través del COVID-19, se ha visto multiplicada la cantidad de pobres en el país y estamos hablando de pobreza monetaria. El año 2021 y el 2022, a consecuencia de esta crisis del COVID mundial, pues ha habido un incremento de precios internacionales de insumos agrarios. No solamente el combustible, sino justamente aquellos abonos inorgánicos que son los abonos urea o fosfatados que han ido incrementándose el precio. ¿Y por qué?
porque ustedes verán muy gráficamente, y esto les debo agradecer a la Dirección de Estudios Económicos, quien me ha facilitado toda esta información la ha procesado un grupo de profesionales, yo vengo a compartirla con ustedes. En el año 2001, Estados Unidos, Brasil, incrementaron su compra de fertilizantes. Estoy hablando de urea, básicamente. Lo que normalmente compraba Brasil o Estados Unidos se incrementó de 9 a 18% para el 2021. En febrero de ese mismo año, el precio de la energía y los fertilizantes comenzó a mostrar un elevado patrón de comportamiento al alza, es decir, seguía subiendo el precio de la energía, a pesar que algunos economistas ya hablan de un proceso de descarbonización con el uso de otras energías. Hoy por hoy tenemos una gran demanda de energía y eso es lo que nos lleva a tener en el mapa alguna alternativa que pueda servir. En mayo del mismo año, el precio de los fletes internacionales se incrementó, se multiplicó por 5 las grandes embarcaciones, que son los buques que trasladan mercancías y materia prima de un lado a otro del mundo para que se puedan procesar, incrementaron o sea, 5 veces el precio de su valor normal, y hubo una escasez importante de contenedores, que son estos contenedores, vale la redundancia, de metal que sirven para trasladar encima de los buques algunos productos, y esto ha impactado en la economía mundial y por supuesto ha impactado más duramente también en nuestro país. China, en julio del año 2020, decidió suspender las exportaciones de sus fertilizantes, y ellos son los principales productores de fertilizantes hidrogenados, ¿no? Para atender a su mercado interno. Fue una decisión que tomó China: cerramos mercado, todo se abastece aquí y nuestro excedente sí lo vamos a poder vender. Hoy por hoy ya está vendiendo el excedente. Y Rusia, que también es un productor, el primer exportador mundial, inició un conflicto bélico con Ucrania, y Ucrania a su vez es el país principal productor de maíz amarillo duro, que es el MAT, ¿no? Entonces todas estas consecuencias de rango internacional han afectado al productor agrario, están afectados a la seguridad alimentaria, y por eso se tienen que tomar acciones como las que se están queriendo hacer desde el Ejecutivo para poder menguar, atenuar, disminuir el impacto. El impacto va a venir igual, pero lo que se quiere es que no afecte más personas de las que se tiene previsto afectar, ¿no? El alza de precios ha afectado a muchos, el agricultor se ha descapitalizado, pero aquí hay unas cifras importantes que quiero compartir con ustedes, ¿no? La actividad agraria contribuye el 5.4% de todo el Producto Bruto Interno del país. De cada 100 peruanos, 24 están en empleos de economías que se generan a través de la agricultura. 24 de cada 100 peruanos se dedica a una actividad. Y esto es importante porque este sector se ha visto afectado, a pesar que junto con la salud, el sector salud, el sector agrario ha sido el único sector que se ha mantenido vigente durante la pandemia. A pesar de la crisis del COVID, se ha mantenido produciendo alimentos que finalmente hemos podido tener en nuestros hogares y que no han afectado nuestra seguridad alimentaria. Pero, ¿qué ocurrió? El año 2019-2020 hubo una producción, a pesar de todas las restricciones que había, hubo un incremento en la producción de los productores agrarios, lo cual no significó un incremento en sus ingresos, sí mayor producción y también a la vez menores ingresos, porque los precios a nivel nacional, por la crisis, porque afectó el ingreso a los peruanos, también les afectó a ellos, ya que al momento de comprar el precio no era muy alto.
existía producción y no era muy alto y no existió este círculo virtuoso que le permitió beneficiarse al agricultor. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, eso no se dio. Lo que sí se dio fue un incremento del 2.3%, que es un incremento leve, pero que nos mantuvo como país con el alimento en los mercados. Y recordaron ustedes las grandes colas que se formaban, pero esta es la información que les traigo, ¿no? A nivel de encadenamientos para producción de otro tipo de alimentos, el sector agrario representa el 56%. Es decir, se producen fresas y aquel que hace la mermelada o aquel que hace el helado, etcétera, necesita el 56% de productos generados de la agricultura. Y el 23%, el 23.9% es el que compra directamente del productor y lo termina como consumidor en su casa, ¿no? Aquel que consume en su casa. Hubo digamos, una contracción de los restaurantes, que son los productos agrarios, obviamente por el encierro, la pandemia, hubo esta contracción, la gente comenzó a cocinar en sus casas y comenzó a no usar los restaurantes. Por eso, de acuerdo a la información levantada por la Dirección de Estudios Económicos ante el Instituto Nacional de Estadística, se contrajo la economía de los preparadores a nivel de restaurantes, ¿no? Aquí vamos a hablar de 3 tipos de agricultura familiar. Rápidamente son 3 tipos. Es el agricultor familiar de subsistencia, que es aquel productor agrario que produce solamente para comer o intercambiar. El agricultor familiar intermedio, que es el que produce pero también puede vender un excedente. Y el agricultor familiar consolidado. Estos 3, su base de agricultura es la familia, es básicamente la familia u otras personas que lo ayuden dentro de su comunidad, pero que son la población mucho más vulnerable que tiene el país y que trabaja en la agricultura o vive de la agricultura, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos agricultores tienen un acceso muy restringido al financiamiento, a la tecnología, a los insumos agrarios. Semillas certificadas o semillas de calidad no se usan en nuestra agricultura. Solo el 10% de los productores agrarios del país utiliza una semilla de calidad que le permita mejorar su producción. ¿Y por qué? Muchas veces porque no hay esa transferencia de tecnología de parte del Estado al propio agricultor, y hablo no solamente del gobierno nacional, sino del gobierno regional y del gobierno local, que no facilite este conocimiento al productor o que complementa los saberes ancestrales que ya tienen. No olvidemos que nuestro país es un país ancestral y desde antes de los incas, por supuesto, éramos una potencia en cuanto a la producción de alimentos. En ese momento, o por obvias razones, éramos soberanos en cuanto a nuestra alimentación. Hoy por hoy no lo somos y más adelante voy a explicarlo con cuadros específicamente de información que valida lo que estoy comentándoles en este momento. ¿No? Aquí quiero ver que el impacto del COVID en la actividad agrícola, en 2 ejemplos tangibles, afectó por las medidas de distanciamiento social. En el caso del café, por la restricción de movilidad, ¿no? No había mano de obra para trabajar, es un trabajo muy laborioso. Y el café es el principal producto exportado por el Perú, no solamente por nuestros muchos microclimas y estaciones que tenemos, donde hay café de gran calidad, muchos de ellos orgánicos, de gran demanda en el mundo, pero digamos, este producto se vio afectado por el COVID. Y también en el caso de la papa, porque hubo restricciones de liquidez, no había plata para poder contratar mano de obra, para poder sacar la papa de la chacra, con lo cual el acopiador era el que sí se beneficiaba y pagaba precios menores al productor agrario. Lo cual, estas dos acciones, solo como ejemplo, ha incrementado la pobreza monetaria en los agricultores del país, ¿no? Que se dedican obviamente a la actividad agraria.
Quiero rápidamente enseñarles estos gráficos y ojalá me puedan seguir. Yo soy abogado de formación, pero he aprendido a leer estos cuadros estadísticos. Tengo una maestría inconclusa en administración de negocios, pero estos cuadros son muy sencillos de leer. Ustedes van a poder ver. Hola. 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 ¿Quiere compartir la pantalla? No, estaba compartiéndola yo. Ah, Pero ya. si la puedo. No, Adelante. en este cuadrito, ustedes van Es a poder que ver. se lo voy a compartir porque no se estaba viendo, doctor. Sí, a ver. Ahí se ve, ¿no? Ahorita lo voy a poner ya. Ya. En la 14, por favor. Ok. En la 14 y seguimos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Aquí? ¿Ya? Perfecto. No sé si El precio ustedes... internacional de los fertilizantes. No, en la siguiente, la número 14, que es el índice de precio de chacra de los consumos transitorios. Quería compartir con ustedes así rápidamente, ahí hay dos gráficas, ¿no? Una a la mano izquierda, una a mano derecha. Si vamos a la primera, que es el que está a mano izquierda, ustedes van a poder ver cómo el precio internacional de los precios de chacra ha ido decreciendo. Ha ido decreciendo, esto obedece a un estudio que ha hecho la Dirección de Estudios Económicos y que nos puede mostrar que, haciendo una comparación entre enero a diciembre del año pasado, del año 2020, ha decrecido el precio en 4%, casi 5%. Y si vemos en el cuadro que está al costado, esa también no es la vamos... diapositiva. ¿Cuál es el No sé cuadro, si- doctor? No sé si logran verla, es en la página 14, tiene numerado como el impacto del precio de chacra de los cultivos transitorios. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, Estoy yo buscándolo. quería compartirles rápidamente que El impacto del precio interno de los fertilizantes. No, siguiente. La que sigue. Ajá. O es más arriba. Es la página 14 la tengo yo. No lo tengo por número acá. Ya. Bueno, pero bueno, en todo caso lo dejo a la imaginación, que todos tenemos una buena imaginación, pero yo lo que le quería compartir a ustedes es que el impacto para el productor agrario sí ha sido significativo. El precio de sus productos en chacra ha decrecido y viene decreciendo año a año, y esto ha arrojado o ha logrado en todo caso que el productor agrario se descapitalice, se coma sus ganancias en su familia, y que esto ha ocasionado, por ejemplo, que hoy día tengamos menos productores de papa que el año 2020. La intención de siembra para el año 2023 va en decrecimiento. ¿Por qué? Porque el productor agrario no tiene liquidez para poder sembrar sus chacras. Y esto va a afectarnos, lo está afectando ya a él, y nos va a afectar a nosotros como población, digamos, nacional, ¿no? Si no se toman las acciones correctivas para poder sensibilizar, o en todo caso promover esta actividad y darle las condiciones necesarias para que se pueda mantener, ¿no? Aquí, en la descapitalización del productor agrario, la disminución del ingreso real de los hogares que están generalmente en la sierra de nuestro país, Cajamarca, Puno, son sitios donde hay mucha pobreza monetaria. La disminución del gasto de los hogares propios de la misma costa por la menor cantidad de ingresos hace que el poblador ya no compre alimentos de calidad o que sean alimentos nutritivos. Las amas de casa o
las familias están básicamente comprando alimentos que los llenen, ¿no? Que los nutran, y esto va a generar algún problema, ¿no? Si podemos ver la incidencia de la pobreza en la sierra rural el año 2019-2020, la pobreza extrema se ha incrementado, y se ha incrementado en valores sí que es necesario revalorar, ¿no? De acuerdo a la información y de la fuente del INEI del 2019 al 2020, pasó del 12 al 33, y del 2020, perdón, y a nivel de pobreza extrema, y a nivel de pobreza no extrema, del 16 al 33.9, ¿no? Y esto ha sufrido el agricultor el año 2020, ¿no? Aquí tengo un cuadro de la inflación. El precio internacional de la energía y los fertilizantes ha seguido subiendo. Ustedes van a poder ver, ojalá me pueda acompañar, el precio internacional de la energía y los fertilizantes. Este precio internacional, como ustedes van a poder ver muy claramente en este cuadro que está en la página 17, y ojalá lo puedan ver, yo lo estoy viendo en este momento en mi máquina, pero me dice, se los leo, me dice que el conflicto que ha generado esta guerra en otro lado del continente, pero que nos ha afectado duramente, ha hecho que el precio de los fertilizantes se tire al techo, se tripliquen, muchas veces se cuatripliquen. Ya el mercado se está regulando, no necesariamente por la necesidad del agricultor, sino porque existe ya fertilizante en el medio. El gobierno también ha anunciado que va a comprar fertilizante, y eso ha roto un poco la especulación que podría haber hecho yo no puedo asegurar esto, algún importador de fertilizantes. El precio estaba alto en todo el mundo, está bajando, pero a pesar que baje el precio, no va a llegar a los totales históricos que ha tenido, por ejemplo, el año 2019, ¿no? Este precio va a decrecer un poco, de acuerdo a lo que nos explican aquí los economistas, y va a seguramente incrementarse en un 50%, ya no en un 300%, que es lo que tenemos hoy por hoy. Rápidamente, las medidas de China, como les comenté, el año 2021, China decidió suspender sus exportaciones para asegurar el abastecimiento en su mercado interno. Recordemos que China es el primer productor mundial de fertilizante y el segundo exportador de su fertilizante. Estamos hablando de los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Los fertilizantes químicos, para aquellos que seguramente conocen de este tema. En el puerto de Shanghái que es el puerto más grande de todo el mundo, tiene una capacidad impresionante de 43.000 millones de TEUs. Hubo, digamos, una cantidad impresionante de embarcaciones, de buques, graneleros y demás, que lo que hizo fue, digamos, una congestión en ese puerto de Shanghái, y que el día que un buque se queda parado en un puerto, pues va generando mayor sobrecosto, y ese sobrecosto se le carga al consumidor final, que somos los consumidores, ¿no? Todas esas decisiones de otros países impactan en la economía nacional, impactan en aquellos que menos tienen, impactan directamente en el agricultor, que es el que a su vez nos provee de alimentos en nuestra mesa, ¿no? Esto lo vamos a pasar más rápido. Yo quiero ver con ustedes esta transmisión de los precios insumo-producto. Verán que el costo de importación de los insumos sigue haciendo crecer los precios, el costo de flete marítimo con la escasez de contenedores, el precio internacional del fertilizante por la suba de los combustibles en el mundo, el precio de los hidrocarburos, las medidas apuestas por China, el tipo de cambio variante y tendiente a la suba, los costos de producción, el precio de venta, es decir, todos los factores que se han identificado ya en este año. El contexto internacional está agudizando esta presión inflacionaria al alza de los precios de fertilizantes inorgánicos y de los otros productos derivados como roca fosfórica, etcétera, ¿no?
verán que de la producción agraria, de cada 100 soles, solo 5.8 se gastan en abonos y en fertilizantes. Y esto también es porque se tiene que hacer una política de extensión agraria que le permita al productor agrario utilizar en la medida y en el tiempo lo que necesita para poder tener, digamos, una mejor producción de calidad que le pueda no solamente vivir o consumir lo que produce, sino tener un excedente que le permita generar una rentabilidad para mejorar la economía suya y de su familia, ¿no? El impacto de los precios de los fertilizantes no solamente se ha dado en la urea, sino en otros nitrogenados, en otros fosfatados, en otros potásicos y en estas mezclas. Hay toda una ingeniería desarrollada y los ingenieros agrónomos seguramente van a poder decir que no solamente de urea se nutren los productos agrarios, sino de otro tipo de fertilizantes. Y justo al inicio de la conversación que tuvimos con ustedes, había un productor de abono orgánico. Ojalá también podamos dar la visión allí para poder preparar o impulsar, incentivar esta actividad del abono orgánico, que en algún momento nos podría convertir en un gran mercado para aquellos consumidores que quieren este producto orgánico que tiene un mayor costo a nivel internacional. Pero también tiene toda una traza de inocuidad que se tiene que ir mejorando en nuestro país, ¿no? Yo quiero ir, ya para no aburrirlo, no sé si he sido muy extenso, he querido cortar muchos espacios que he tenido, pero ya a este tema que nos aterriza un poco, después de haberles contado todo el contexto internacional y los datos que tenemos, ya el abastecimiento de los alimentos y el avance de las siembras para el año 2023. Como les comenté hace un tiempo, nosotros a nivel del Ministerio de Desarrollo Agrario se maneja una encuesta de intención de siembra que hace 5 años que se viene implementando y da datos muy certeros respecto a la posibilidad que tiene cada uno de los productores a nivel nacional, estableciendo una media de lo que van a sembrar para la campaña que se viene, ¿no? Que inicia en enero, febrero. Entonces, esto nos da en el abastecimiento de alimentos. Vamos a irnos ahorita a los mercados de productores. Tenemos en el cuadro abastecimiento del año 2019, 20 y 21, ¿correcto? Entonces, como ustedes verán, históricamente, datos formales y además novísimos que han sido presentados recientemente en una alta instancia del gobierno, se llama el COSEDENA, seguramente algún amigo que está en el Ministerio de Defensa sabrá de lo que estoy hablando, y estos datos validan que al momento el abastecimiento de alimentos en el mercado de Lima, como un gran ejemplo de lo que puede ocurrir a nivel nacional, no se está viendo afectado. Existe producción hoy por hoy, pero esto es lo que tenemos ya en cosecha. Tendríamos que ver lo que tenemos a nivel de intención de siembra y generar que esta intención de siembra se logre hacer dando fertilizantes a los productores agrarios para que puedan tener los resultados o mejorar la producción que se tiene, ¿no? A nivel de abastecimiento de los principales mercados mayoristas del Perú, el año 2022, los productos de gran volumen muestran un aumento. La papa, el año 2022, este año se ha incrementado a un 6.7%, el arroz también a un 7.5%, el choclo a un 2.3%, la mandarina a 1.5%. Y hay otros datos que nos dicen que este año sí había abastecimiento. Y aquí el comportamiento de las siembras de los principales cultivos, ¿no? Se ha promediado este año, 2001-2022, con los últimos 5 años. Y ustedes van a poder ver que hay 5 departamentos que han ido al incremento de su producción y 15 departamentos que han venido decreciendo en productos sensibles como son el arroz, la papa, el maíz amarillo duro, sí tiene un incremento,
Y es importante porque nosotros somos totalmente dependientes del maíz amarillo duro, que es el que alimenta a nuestras aves, que es la principal proteína que consumimos en nuestro país. Se ha incrementado también la quinoa, la cebolla, el frijol. Ahí le dejo los cuadros y le voy a pedir que los compartan, pero esa información muy valiosa que ha trabajado la Dirección de Estudios Económicos y que el día de hoy tengo el honor de compartir con todos ustedes. Bien, a nivel de la campaña agrícola proyectada con la intención de siembra para este año, lo que queda de este año y básicamente el año 2023, vemos como un resultado para alivio de muchos de nosotros que pensábamos que iba a haber una catastrófica crisis, que de acuerdo a los datos proyectados que tenemos, esto no va a ser así. No va a ser así, pero tenemos que generar incluso las condiciones habilitantes para que esto que estamos proyectando se pueda cumplir. Y para eso está la intervención del Estado en la facilitación de la compra de los fertilizantes y en unas intervenciones que va a tener que ser de manera diferente, con lo cual estamos nutriendo nuestro padrón de productores agrarios para poder tener una información mucho más directa y focalizar realmente a la intervención que tenga el Estado. Muchas veces nuestro Estado duplica funciones, triplica funciones y no atiende a quien realmente lo necesita. Tenemos que cambiar esto y parte de la pandemia ha desnudado al Estado en esto. No existen bases confiables. Yo quiero comentarles, por ejemplo, que en la encuesta nacional de hogares que se ha tenido y que es fuente fundamental para tomar decisiones, pues se hizo un cruce de la información que existía y casi el 50% de los DNIs que estaban registrados en esa encuesta, pues no existían. Y esto por diferentes formas, ¿no? O porque cambiaron de la libreta electoral que existía, no sé si se acuerdan algunos, por el DNI, o porque finalmente fallecieron, o pues porque finalmente no era el número. Pero tener una base de datos con un 50% después de haber hecho una revisión, esto da a la luz que no es la correcta información la que tiene el Estado para poder hacer una intervención mucho más focalizada. Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario está empeñado en poder fortalecer su padrón de productores agrarios a fin de poder hacer una intervención focalizada que es la que necesitamos como país. Y creo que esa va a ser una de las herramientas más potentes que podamos tener, la georreferenciación que existe ya en el Ministerio y que con esta base del padrón vamos a poder complementar esto, nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho y como les comenté hace un rato, somos como ministerio uno de los primeros países de Sudamérica que está haciendo esto. Incluso de Colombia nos están viniendo bueno, esos países vienen a asesorarse cómo se está trabajando aquí el tema de la georreferenciación, la localización y el padrón de productores agrarios. Rápidamente, ya para terminar, a mí me ha gustado mucho conversar con ustedes, espero que les haya servido. Quiero decirles que para el año 2020-2021, la agricultura peruana ha recibido un impacto en 2 choques, de los que hablábamos, ¿no? El primer choque que ha sido el COVID-19 que ha impactado al mundo, pero particularmente al agricultor peruano. Y el segundo choque es en los precios internacionales de los insumos de la actividad agraria, donde los fertilizantes inorgánicos, estos fertilizantes químicos, son los que han hecho disparar los precios de los insumos que se necesitan para producir, ¿no? Para el 2021 y el 2020, el porcentaje de hogares calificados como pobres extremos se ha reducido de 8 a 6.9. A pesar de ello, los pobres extremos, en comparación con el año 2019, se ha incrementado en casi 6%. Y esto es complicado porque atrás de esas cifras existen seres humanos que están sufriendo de pobreza extrema, ¿no? El avance de las siembras en estos meses, antes de concluir esta campaña 2022, muestra una situación normal,
como les dije, hay una ligera caída del 0.9% en 8 productos como la papa, el maíz amarillo duro, al contrario, ha crecido, y eso es muy bueno porque nosotros somos dependientes de importaciones de maíz amarillo duro. Muestra también áreas de sector avícola, se han recortado también las siembras de arroz. A nivel nacional va a haber menos arroz sembrado. Y se ha aumentado la siembra de choclo, de quinoa, de algunas hortalizas, menestras, pan llevar, que podrían suponer, dentro del análisis que hace aquí el sector, que podrían suplirse con una alternativa de productos importados, ¿no? El ingreso de productos alimenticios al mercado de mayoristas de Lima, también como conclusión, quería decir que fue mayor en un 4% respecto del año 2020. Y pese al impacto de crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial aún, ¿no? Y de enero a mayo del 2022, no sea a la fecha, no existe un desabastecimiento del mercado de productores, y como les he comentado en las cifras que manejamos en el sector, no se está viendo una crisis alimentaria en la proyección que nosotros estamos haciendo. Si logramos dotar al agricultor familiar de la suficiente transferencia tecnológica e insumos para que puedan tener los resultados que nosotros esperamos y que ellos también necesitan para poder seguir subsistiendo dentro de esta actividad que, como les dije, de cada 100 peruanos, 24 están dedicados al tema agrario. Muchísimas gracias. Yo quedo atento a cualquiera de sus preguntas y encantado de poder conversar el día de hoy con ustedes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muchas gracias, doctor Rigoberto Coico. Muchas gracias. He escuchado creo que todos hemos escuchado con detenimiento la cantidad de datos con los cuales usted nos ha premonido esta noche. Don Arturo, ¿podría retirar, por favor, Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, como es costumbre en nuestra consultora, después de la exposición, se acostumbra a armar una conversación. Así que las personas que deseen participar o me lo indican con la mano, ¿no? Pueden hacer sus comentarios, o pueden hacer también las preguntas correspondientes, ¿no? Les rogamos que tengan un poco de manejo de su tiempo para que los demás que desean hablar también, puedan hacerlo. Muy bien, don Oscar Merino tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, disculpe porque estoy afónico, pero el clima nos ha afectado, no solamente a la agricultura, sino a la salud también. Pero yo siempre tengo ya muchos años trabajando en un fertilizante biológico para hacer alimentos saludables. Alimentos saludables significa que son de mayor nutrientes, y al tener una planta sana, saludable, da mayor cantidad de frutos. Entonces, al tener mayor cantidad de frutos con mejor calidad, los costos bajan. Pero este fertilizante es muy económico porque se utiliza la materia orgánica de origen vegetal y de origen animal para hacer este fertilizante libre de parásitos y de patógenos. Bueno, es un tema poco largo, pero ingeniero Coico, yo le agradecería mucho que si usted tenga un tiempito, nos podamos reunir, porque yo vengo luchando por mejorar mi país. Yo soy peruano, he estado muchos años fuera del Perú, pero he regresado a mi patria a hacer alimentos saludables, a hacer patria. Pero tampoco me dejan, porque lamentablemente hay muchos trabas. Bueno, no quiero comentar más porque sería alargar muchas cosas, pero sí estoy a la orden.
producir mejor calidad, mayor producción, más barato, proteger el medio ambiente, evitar el cambio climático, favoreciendo al agricultor. Bueno, muchas gracias, ingeniero doctor, por su exposición. Ha sido bastante clara, ha sido muy puntual y le agradezco por esa información tan valiosa. Espero que en algún momento podamos reunirnos. Un abrazo. Claro. Con mayor de los gustos. Muchas gracias, señor. Muy amable. Sí, este momento, digamos, de discusión, de intercambio de opiniones sobre el tema que hoy nos convoca, también tiene como función establecer este tipo de posibilidades de vínculos, ¿no? Posibilidades de vínculos para trabajar sobre los temas que se están tratando. ¿Alguna otra persona desea hacer uso de la palabra? Don Geoffrey Davey, lo estamos escuchando. Muchas gracias, mi querido don José. Y agradezco la exposición del ingeniero doctor Coico, tan rica en contenido y tan bien orientada al momento que nos está tocando vivir. Yo no soy experto en el tema, muy curioso sí, y muy preocupado también, porque el tema agrario casi siempre se ha dejado a segundo o tercer lugar en prácticamente todos los conversatorios de interés nacional y sobre todo muy abandonado en los campos de la educación. Que hay, estoy entendido, que conforme han pasado los años, han desaparecido o casi no existen centros de educación agraria de nivel básico. Pero no me quiero extender y entonces quería hacer dos preguntas sobre información y sobre investigación, ¿no? Yo quería preguntar cuántos niveles de acceso a información confiable agraria hay, si es que se puede saber, porque en algún momento de la exposición nos ha participado de una información de alto nivel que no sabemos si es exclusiva para el alto nivel o si hay acceso y cuántos otros niveles de acceso pueden haber, qué tan accesible es la información agraria. Y la otra pregunta es, ¿qué participación tienen en el sector agrario los centros de investigación agraria de las universidades o tecnológicos, si es que hay? Si el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, maneja también o tiene contacto con este tipo de centros de investigación. Muchas gracias. Don Rigoberto. Sí, sí. Sí. Bueno, primero quiero agradecerle al señor Grofe por la pregunta, porque creo que es válido lo que él dice. Nosotros, quiero comentarles, yo soy el director general de políticas agrarias y existen dos directores de línea. Una persona que es la directora de estudios económicos, que se encarga justamente de levantar toda esta información y procesarla para poder hacer también publicaciones. Y son publicaciones, digamos, que van directas de parte del sector y son de acceso público, muchas de ellas, y las que se prepararon para este grupo de ministros para que pudieran tener la información de primera mano. También son públicas, la exposición que estoy haciendo el día de hoy, no la he hecho yo, la ha hecho la Dirección de Estudios Económicos. Bueno, parte he hecho yo también, pero la hemos adaptado para la exposición de hoy. Yo creo que la información, mientras más fluida sea, nos va a ayudar a muchos a poder entender cómo funciona el Estado y qué cosas se pueden mejorar.
Y la información siendo pública, lo único que hace el Ministerio de Desarrollo Agrario a través de la Dirección de Estudios Económicos es básicamente procesar esta información y poder orientarla hacia la necesidad de poder atender un problema. Y este problema que tenemos hoy es saber si es que tenemos o se proyecta tener una crisis de seguridad alimentaria en el país. De acuerdo a las cifras que el día de hoy he podido compartir con ustedes y los estudios que se han hecho sobre el tema, de acuerdo a las proyecciones, vemos que no es así. Vemos que si se toman los ajustes, van a poder asegurar aquella intención de siembra que tienen los agricultores. Siempre va a variar la cifra, pero históricamente esto no ha ocurrido, lo cual nos deja un poco más tranquilos, pero no por eso estamos totalmente convencidos. Siempre hay la intervención del Estado para poder mejorar esta proyección que se tiene, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a los centros de investigación agraria, sí existe el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA, que es parte de las OPAs del sector de una unidad ejecutora, entiendo, del Ministerio de Desarrollo Agrario, y que se encarga de hacer estudios para liberar, digamos, productos o liberar semillas mejoradas para, digamos, entregarlas a los productores agrarios. Este Instituto Nacional de Investigación Agraria hace grandes esfuerzos y existe gente de primer nivel trabajando en estudios que demoran 10 o 15 o 20 años para liberar algunas semillas, ¿no? Lo han hecho con papa, lo han hecho con quinoa, recientemente entiendo que están incluidos en un estudio que ha demorado casi 15 años de aguaimanto, donde esta fruta que crecía de manera silvestre ya ha ingresado a un proceso de domesticación y se puede sembrar en espacios que no necesitan agua inundada, como crece en la selva de manera silvestre, sino que ya se está produciendo esto porque los contenidos nutricionales, de vitaminas que tienen esta planta, pues se aprecian en el país y también se aprecian en el exterior. Entonces, estamos siendo, el país está trabajando a través de este instituto. En esto hay muchos, el tema de arroz, también han hecho investigaciones, y la idea de ellos es ir liberando variedades. Respecto a alianzas que existe con la academia, entiendo con las universidades, que son centros de investigación per se, sé que existen acercamientos, sé que hay algunos convenios, pero obviamente yo soy un convencido que sin la intervención del sector privado y de la academia para mejorar los procesos que tenemos, muchas veces el productor agrario en el país se encuentra huérfano de poder tener asistencia técnica. Si bien es cierto, muchos de los agricultores que hoy día persisten tienen toda una sabiduría ancestral que han sido heredadas por generaciones hacia ellos, no existe la intervención directa del Estado para mejorar esas sabidurías ancestrales, ¿no? Estuve en Puno hace como un mes y, por ejemplo, para menguar o debilitar la fuerza de la granizada, hacen algunas quemas, algunas fogatas, y esas fogatas muchas veces terminan en incendios forestales, ¿no? Cosas como esas van pasando. Quizá aquí en Lima uno no se da cuenta de lo que está pasando en provincia. Bueno, yo soy de provincia, dicho sea de paso, pero la ruralidad, esta ruralidad con la cual miles de peruanos viven, debería tener la presencia del Estado para, como en otras partes del mundo, poder darles condiciones habilitantes. Y no estoy hablando nada que no sea dentro de este siglo. Estamos hablando de agua, de luz, de salud, de educación, que deberían también tener los productores agrarios del país. Es una aspiración, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que tener las cifras claras para poder hacer intervenciones multisectoriales que puedan lograr sacar al productor agrario de esta cotidianidad de la solo supervivencia, ¿no?
Espero haber contestado. Hay una pregunta acá que habían puesto en el chat. Dicen que quisiera saber el tema del agua por la zona de frontera con Chile, ya que Tacna es un departamento que sufre mucho del agua y que tengo entendido que hay pozos de agua sin autorización y parece que esto hace que el agua esté cada día más salada y pierda lo dulce. ¿Cómo podrá controlar? Y en futuro nos podríamos quedar sin agua por ese lado para consumo y riego. Eso lo han escrito en el chat. Ah, ya, perfecto. Mire, una pregunta de mi paisano, porque yo soy de Tacna también. La ¿Me señora conoce? Maritza Huanca. Ah, Maritza Huanca. Ah, mire, qué bueno. Ah, Maritza. Creo que es mi compañera de universidad, si mal no recuerdo. Marisa, bueno, un abrazo, Marisa, y muchas gracias por la pregunta. El estrés hídrico que vive nuestra ciudad de Tacna es equiparable solamente a que Tacna se sitúa en la cabeza del desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Y ahí está Tacna. Tacna tiene un estrés hídrico desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 40 años. Entonces yo aprendí que en mi ciudad el agua es muy valiosa. Y aprendí también que existe una gran informalidad respecto a la perforación de pozos, que hoy por hoy ha logrado que exista mucho más estrés hídrico en la punta del desierto de Atacama. Es una condición con la cual esta ciudad ha sobrevivido y que obviamente dentro de las competencias, y a eso me refería al inicio de la charla, dentro de las competencias compartidas que tenemos, ya no solamente el gobierno nacional tiene esa competencia, sino ya está, hasta donde entiendo yo, ahí es la Autoridad Nacional del Agua, pero también hay una visión del gobierno regional y del gobierno local de la zona, quien tendrían que dentro de sus competencias, lo tienen, hacer alguna intervención que pueda mejorar esta situación, ¿no? El estrés hídrico está en Ica, pero también está en la ciudad de Tacna, y entiendo yo que va a ser una intervención multisectorial y de los 3 niveles del gobierno que puedan menguar esto o resolver el problema. El problema del estrés hídrico en Tacna tiene muchísimos años, pero se tiene que tomar alguna decisión en algún momento. Como sector agrario, sí me he preocupado en el tema. El gobierno nacional está, pero no es el único que tiene la competencia. Y ahí es un tema de competencia regional y local. Don Rigoberto Coico, Sí. si le habla José Oviedo, quiero hacerle un par de preguntas. Claro. La primera pregunta es si en una situación de probable pandemia, de probable pandemia, de problemas de crisis alimentaria, ¿no? De crisis alimentaria, tendrían que suspenderse algunas acciones del Ministerio de Energía y Minas. Usted me dirá qué tiene que ver, ¿no? Lo que sucede es que hay denuncias mineros sobre zonas declaradas de uso agrario, ¿no? Hay un litigio respecto de ese tipo de temas, ¿no? Más aún, las bases informativas, es decir, las plataformas informativas no permiten migrar información de energía y minas hacia agricultura en ese respecto. Entonces, la pregunta puntual sería si es que ante una situación de crisis que no se ve inmediata, ¿no? Que no se ve inmediata, como usted lo ha afirmado, pero en vías de previsión, si sería necesario que algunos denuncios mineros, ¿no es cierto?, y litigios que hayan con el sector minería, ¿no?, respecto al sector agrario, tuvieran que ser suspendidos, ¿no? Suspendidos. La segunda pregunta es una pregunta relacionada con el motivo de su exposición. Para mí resulta sumamente tranquilizador que me digan que no va a haber desabastecimiento de alimentos. O sea, no se puede hablar de una crisis alimentaria. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿No? Porque, ¿hasta cuándo va la proyección? Porque según alguna información, sucedería que
efectivamente hay una producción que permite establecer que no va a haber desabastecimiento, pero lo que sucede es que al no haber urea, ¿no es cierto?, para la producción, y también al no haber adquisición de urea, sino me parece que hasta agosto o septiembre de este año, ¿no?, la campaña agrícola del siguiente año, ¿cómo es que cómo es que va a garantizar una producción adecuada? Podría ser que disminuya la producción y entonces ahí sí, el año 2023 tendríamos un problema de abastecimiento y de crisis alimentaria. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Sí, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Ojalá pueda responder la pregunta, pero si vamos por la primera, lo que en concreto me estás diciendo, mina versus consumo humano, Claro. ¿no? Así Sí, sí, para, bueno, para, claro. para resumir. Mina Y obviamente, claro, obviamente el consumo humano está por encima de cualquier actividad de uso de agua, ¿no? No podría contestarte con certeza respecto a los denuncios mineros, porque entiendo que más allá del denuncio, el uso del agua lo determina la Autoridad Nacional del Agua. Y de acuerdo a los cauces, de acuerdo a los estudios geológicos, hidrológicos, es lo que van otorgando las licencias, ¿no?, para el uso de agua. Y obviamente en una presunta o futura, o quién sabe, la decisión de esto ni siquiera va a ser del sector agricultura, ¿no? Esa es una decisión del Estado que va a tener que priorizar el consumo del agua para los seres humanos, ¿no? Respecto al tema de la proyección, lo que nosotros hacemos, tenemos herramientas para poder hacer proyecciones, y una herramienta potente y que ha servido ya con una experiencia válida de 5 años atrás. Es más, se hizo hace muchos años, pero se dejó de hacer en algún momento y se volvió a retomar esta herramienta, con lo cual valida un poco los 5 años hacia atrás que tiene funcionando y dando buenos resultados. Entonces, esta proyección se hace anual y para cada una de las campañas. Normalmente en el país se generan dos tipos de campañas. Una inicia en agosto del 2021 inicia en agosto y termina en diciembre, y otra inicia en julio y termina en abril aproximadamente. Y para esas dos campañas es que se hace la encuesta de intenciones de siembra, con la cual nos valemos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, quienes acopian esta información, y nosotros simplemente, bueno, no simplemente, sino hay un gran esfuerzo, un gran trabajo para articular esta información y poder tener esta proyección que permita hacer alguna corrección. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, no estamos confiados como sector de desarrollo agrario que está asegurada la producción de alimentos del país. Pero sí se están tomando algunas acciones. El tema del precio internacional, o sea, no es una decisión que pueda hacerse. Se ha intervenido en el mercado, se ha roto una presunta posibilidad de acaparamiento de los importadores, haciendo el anuncio y próxima compra de esta urea. Eso es lo que se ha hecho. Hoy día en las agroquímicas existe el producto, el precio es alto, existe, pero lo que se pretende es traer urea a precio social, mientras también el Estado va tratando. Dentro de, digamos, el país existen fuentes que podrían ir mejorando la producción de abonos hidrogenados, porque existen fuentes en el Cusco y en Arequipa, entiendo, no recuerdo exactamente los nombres. Existen grandes posibilidades para hacer petroquímicas y que puedan ayudar a suplementar esta dependencia externa que tenemos de los productos, abonos inorgánicos. Pero, como bien nos dijo nuestro amigo al comienzo, debería el Estado iniciar una política agresiva de impulso al abono orgánico. Nosotros tenemos un gran potencial por los microclimas, por los pisos altitudinales que tenemos, de producir una gran cantidad de producción orgánica.
que se requieren en otros lados del mundo, ¿no? Y paralelamente también podrán usarse para la agricultura. Tienen diferentes resultados, ¿no? El abono orgánico es mucho más potente, pero también hay un proceso de degradación de la tierra. Esta urea da alimento a la planta, pero también va degenerando la tierra, con lo cual hay otro tipo de técnicas que se necesitan para hacer sembríos alternados a fin de poder, digamos, curar esta tierra para volver a darle nutrientes y que pueda producir. Es un tema bien complejo de ingenieros. Yo soy un abogado simplemente que quiero aportar desde mi gestión pública, ¿no? Lo mío es gestión pública y en eso estamos abocados. Bien. Había una preocupación de don Geoffrey Dadey sobre la información, ¿no es cierto? Sobre cómo acceder a información. Liliana Galarreta, ¿no? A través del chat nos ha dejado un link, ¿no? Ajá. Liliana Liliana es parte... sobre documentos de estudios económicos, del MIDALI, ¿no? Para las personas interesadas, ahí está, ¿no es cierto?, el link para acceder a esa información. Qué bueno que Liliana esté. Liliana es parte del equipo del ministerio y básicamente es de la Dirección de Estudios Económicos. Y ella, Liliana, es la encargada del tema de difusión. Le agradezco a Liliana que me haya suplido con esa pregunta y en buena hora. O sea, la información es pública y está para compartirse. Y creo que mientras nosotros poseamos mayor información, se van a ir desvinculando a aquellas personas que opinan de varios temas sin ser los especialistas. Nosotros queremos compartir con ustedes porque eso es muy valioso para el sector de desarrollo agrario. Sí, en efecto, uno de los fines de estos conversatorios, ¿no? De estas reuniones, ¿no? De estas charlas que al final se convierten en conversaciones alturadas, ¿no? Es justamente ver la posibilidad de tener una fuente seria, ¿no es cierto?, que nos diga cómo están las cosas, porque hay tal nivel de desinformación y tanta fake news, o sea, tanta noticia falsa, que uno no sabe ya cuál noticia escoger para sentar su propia posición, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos entonces. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La señorita o señora Cami Arévalo ha activado su mano, ¿o no? Carmencita, qué gusto de verte. No. No, parece que... Estoy mirando, no está. Estoy viendo mal. Estoy viendo. Muy bien. Juan Carlos Moreira desea hacer uso de la palabra. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo al doctor Coico, mi director general. Soy parte de la Dirección también de Estudios Económicos. Para complementar este tema poco controversial que se ha venido especulando pues desde hace varios meses, y bien lo señala el doctor, ¿no? Este tema de que probablemente se generaría pues una crisis alimentaria, cosa que tal vez en otras latitudes del mundo es posible, ¿no? En el caso de Perú, desde un inicio nosotros confiábamos, por las características mismas de la agricultura, ¿no? Una agricultura de biodiversidad, ¿no? O sea, agroecológica. Y justamente esta encuesta nacional que se realiza cada año nos permite elaborar un marco orientador de cultivos, que es un documento de gestión que va a permitir, digamos, planificar la agricultura en el país. Y como ya lo señaló el doctor también, hace 5 años hemos retomado este tema y están dando buenos resultados, porque eso nos permite, digamos, de alguna manera, orientar a los productores en cultivos rentables, digamos, ¿no? Si bien es cierto, esta coyuntura está atacando, digamos, desde el lado del alza de los costos de los principales insumos, obviamente encarece también los costos de los cultivos de los productores, ¿no? Y eso, ¿no? Probablemente pues pueda aminorar, digamos, las siembras, pero la racionalidad de los mismos productores está generando de que oriente o redireccione, ¿no? Sus áreas, sus cultivos hacia otros cultivos
que usan menores fertilizantes, ¿no? Digamos, sí vamos a tal vez tener problemas en arroz y papa, pero justamente el sector va a reorientar, digamos, esos apoyos focalizadamente para brindar, digamos, estos apoyos a este sector de la agricultura, ¿no? Pero, como hemos visto las cifras, incluso respecto a la campaña que va a terminar, porque la campaña es de agosto a julio del siguiente año, va a haber un incremento en las siembras, ¿no? Eso quiere decir, pues, que los productores de manera racional están reorientando hacia otros cultivos, ¿no? Que les den un poco más de utilidad también, ¿no? Y con eso, pues, obviamente, un poco desmitificamos también el tema de la inseguridad alimentaria que podría, como han dicho muchos analistas, suceder, ¿no? Eso está casi totalmente descartado en el país. Obviamente se requiere apoyo, ¿no? Reorientar todos estos recursos que el sector va a intervenir también. Solo era para complementar. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo quiero agradecerle porque él es uno, como les comentaba, esta dirección se encarga, tiene profesionales de primer nivel y es multidisciplinaria, ¿no? Él es economista, entiendo, también hay agrónomos, hay estadísticos y hay personas que van ayudando a tener información sólida que permiten compartirla. Y además, como ya lo acaba de decir, es más, se hacen publicaciones para el común de la gente y de manera especializada también, ¿no? O sea, cualquier persona puede acceder. Esa información pública, lo que se hace es trabajarla para poder tener el resultado, o perdón, la visión que necesitamos para tomar la decisión, o quien tenga que tomarla, que es al más alto nivel, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, ¿alguna otra persona desearía participar? Muy bien, yo en lo personal estoy muy satisfecho con esta reunión. Muchas gracias, don Roberto Coico, de mi parte, y dejo en la palabra a don Arturo Landaude para la palabra final. Muchas gracias, doctor Oviedo. Le agradecemos al doctor Rigoberto Coico Monroy por su excelente exposición, clara y no solo académica, sino que nos presenta la actual seguridad alimentaria. Gracias a los participantes y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias, Rigoberto. Muy agradecido.